La corriente en chorro, los de navegación aérea, los pilotos lo conocen perfectamente. Si hay alguna azafata por aquí entre en el público, sabrá que existen varias corrientes. Fijaos, la corriente en chorro, mirad, si esto es, vamos a aprovechar, para aprovechar la pizarrita un poco, ¿vale? Vamos a ponernos aquí. No, bueno, que se me va. A ver cómo era esto. Esto era así. Esto era así, ¿no? Ahí. Mira, aquí está. La corriente en chorro, bueno, pues si tenemos, fijaos, si tenemos un planeta, ¿no?, que es esférico, sí, sabemos que la Tierra es esférica, ¿no? Eso es un punto a tener en cuenta. Que digo que estoy dando por supuesto que partimos de unos consensos y que ya lo sabemos, ¿no? Los que tenéis una cierta afición a la ciencia, pues sabremos que no seréis terraplanistas, ¿no? Eso es así, como estamos en el momento en el que estamos, eso es otra cosa, por ejemplo, de hemos sido engañados, que decía antes. De terraplanistas, estamos en el momento en el que hay más terraplanistas en la historia de la humanidad, ¿eh? O sea, eso de que cuando Colón se arriesgó, al mismo tiempo demostró que la Tierra era redonda, eso ya lo sabían desde los griegos, ¿no? Desde los griegos, o sea, Ptolomeo, etcétera, etcétera, los estudios astronómicos lo sabían. Eratóstenes, en el 250 a.C., fijaos, ya hizo un cálculo muy aproximado de cuál es el radio de la Tierra, ¿no? De la superficie esférica. Eso se sabía. Y fijaos, evidentemente, todo en la Edad Media que decían, que dicen, la gente se creía que la Tierra era plana. Pues no, señores, la gente que tenía una cierta formación, o los que eran pescadores o navegantes, sabían perfectamente que la Tierra era redonda. Tan simple como para que a toda persona que había ido en un barco lo suficientemente alejado de la costa, sabía que cuando se acercaba a la costa se veía antes la torre de la iglesia que la arena de la playa. Es así de simple. Es que porque la Tierra era redonda, y eso es una evidencia que todos lo sabían. O sea, que no es ahora cuando hay más terraplanistas, pero bueno, porque vivimos en un momento realmente excepcional y en el que cualquier subnormal además puede decir lo que le dé la gana. Eso es así, ¿no? Pero fijaos que eso era evidente. Bueno, pues la Tierra, que fijaos que es redonda, ¿no? La Tierra, la esfera de la Tierra, si tenemos... Fijaos, esta sería la Tierra dura y líquida, lo que conocemos como Tierra. La atmósfera, fijaos, la atmósfera también, mira, digamos que la atmósfera tiene, sabemos que la Tierra, desde el cole, la Tierra es una esfera achatada por los polos, ¿no? Pues la atmósfera también tiene un cierto achatamiento por los polos. Aquí le he hecho un gorrito, pero en realidad es un achatamiento. La atmósfera también tiene un cierto achatamiento por los polos, es decir, en las zonas del ecuador, aunque solo sea porque va girando y va haciendo, ¿no?, en el movimiento de rotación, las zonas del ecuador, la atmósfera es más ancha, tiene más capa, es más gruesa, por así decir, y en las zonas de los polos es más estrecha. La capa inferior de la atmósfera, en la que se producen los fenómenos meteorológicos, en la que se da la vida, etcétera, etcétera, se llama troposfera, ¿de acuerdo? La troposfera es una capa que, como igual, ¿vale? Lo estoy dibujando solamente ahí en esa mitad. Es como que en los polos tiene pues como un espesor de unos 7 kilómetros y en el ecuador ronda los 12-14 kilómetros a la altura del ecuador. Esa es la troposfera. La estratosfera va después de la troposfera. Y entre la troposfera y la estratosfera hay una capa que se llama tropopausa. Fíjate tú, ya sabéis que no son muy originales poniendo nombres. Muy bien, pues en esta tropopausa, que es esta parte que separa la estratosfera de la troposfera de la estratosfera, ¿de acuerdo? Fijaos, ahí se forman unas corrientes, unos ríos, porque daos cuenta que la atmósfera, los gases, el aire, al fin y al cabo es otro fluido, como el agua, menos denso. De hecho hay vapor de agua, ¿no? Menos denso que el agua líquida, pero al fin y al cabo es otro fluido. Los barcos flotan en el agua, los aviones flotan en el aire. Eso sí, el globo flota porque es menos densa, pero es otro fluido. Entonces, fijaos, hay 4 corrientes que vienen tal que una como esta altura, otra, hay dos subtropicales, fijaos, hay 2 subtropicales y 2 polares. Hay 2 corrientes en realidad hay una quinta que sería aquí, en el ecuador. Entonces la del ecuador va en dirección oeste, ¿vale? Pero todas las otras
van en dirección este. Todas las otras van en dirección este, que es la dirección en la que gira la Tierra. ¿De acuerdo? Esos son corrientes, son como ríos de aire, al fin y al cabo, que llevan y que separan, fijaos, las distintas, separan la región polar de las regiones templadas, de las regiones tropicales. O sea, hacen, al fin y al cabo, de grandes contenedores, son grandes barreras, igual que un río grande evita o limita el paso de poblaciones, pues aquí igual los vientos suelen, o sea, van, esto influye sobre ellos. Como digo, estas corrientes en chorro las conocen bien los pilotos, puesto que es una de las razones, fijaos, cuando pueden coger una corriente en chorro a favor, con viento de cola, en su trayectoria tardan muchísimo menos. Es evidente, es por lo que en la mayoría de las ocasiones los vuelos hacia el este tardan menos, o sea, duran menos que los vuelos hacia el oeste. ¿Os lo habéis planteado alguna vez por qué ocurría esto? Pues ocurre por esto. Entonces, fijaos, esto que son como ríos al fin y al cabo y delimitan y separan el movimiento de grandes masas de aire a distintas latitudes de la Tierra, estas, cuando la corriente es fuerte, igual que un río, cuando el río baja con una corriente fuerte, la corriente en chorro de aire también es fuerte y es recta, y mantienen esto. Pero cuando la corriente se debilita y con el calentamiento se debilitan, estas corrientes en chorros empiezan a hacer meandros, ¿de acuerdo? Ya no van a ser ese chorro ya va a empezar a hacer como los ríos. Fijaos, eso es lo que hace una corriente, para que tengamos una idea. Y cuando este chorro viene hacia abajo, al final nos está metiendo una masa polar en una zona a la que no correspondería y se forman los fenómenos similares a la gota fría. Eso es una de las causas por las cuales ese debilitamiento de estas corrientes, que ya se ha visto, que ha habido noticias no hace tanto, se ha bifurcado en varias la corriente. De vez en cuando esto ocurre, es decir, más o menos van oscilando. El problema es que cuando pasa determinado momento se empiezan a oscilar demasiado más y demasiado más de lo normal, y eso provoca una inestabilidad climática alta.